Bueno, quería aclarar que este trabajo es una versión bastante resumida de un estudio más amplio, un artículo más amplio que aún no he publicado, pero que, bueno, que está en vías de publicación, titulado Fons Stuporis Decus Mundi Paradisus Voluptatis, las imágenes de la óptima criatura en la poética mariana medieval. Y más que nada es sobre textos latinos medievales, pero también con alguna alusión a la literatura románica. En el plan de salvación, el hecho de que Dios no haya aborrecido hacerse carne, non orbisti virginis uterum, según reza un célebre himno que es el Te Deum, es decir, encarnarse en una mujer, es fuente de estupor para el universo entero de las criaturas, visibles e invisibles, y para los hombres en particular. La difundida antífona medieval atribuida al beato Hermann de Reichenau del siglo XI, Alma Redemptoris Mater, invoca a María justamente como un punto de admiración de toda la naturaleza. Tu que genuisti natura mirare tantum genitor, dice esta antífona, ¿no? Tú que engendraste natura mirante, es decir, mientras la naturaleza admiraba o admirándote la naturaleza, a tu santo progenitor, ¿no? Un elocuente texto medieval del siglo XII, que ha sido atribuido, aunque con ciertas dudas, a San Bernardo de Claraval, expresa este estupor en la confección misma del discurso, en las palabras que han de celebrar tal maravilla. Aquí lo tienen en latín, en su original, in salutatione mutua dulcedine respirant nitor verborum, etc., nitor verborum grammaticus, bueno, leo la traducción, en salutación mutua, con dulzura respiran el brillo gramático de las palabras, el titubeante dialéctico, el retórico embellecedor, y en estas palabras quedan estupefactos, porque la admirable salutación procedente del trono tiene antorchas fulgurantes, para que la lámpara del pecho contemple e ilumine. En su naturaleza de óptima criatura, que es la Virgen María, tal como llama, entre muchos otros autores, por ejemplo, Brígida de Suecia en el siglo XIV, y en calidad de figura eclesie, o sea, de figura de la iglesia, el cuerpo entero de los salvados, María es la primera célula de este paraíso restaurado, más bello que el primero. Son palabras de Henri de Lubac en su obra Meditación sobre la Iglesia, autor que retoma abundantemente los textos patrísticos y medievales. El concepto de paraíso de placer aplicado a María se deriva, por supuesto, de los conceptos, bueno, que no he podido desarrollar en este trabajo, pero que de Fons Stuporis, fuente de estupor, y Decus Mundi, es decir, belleza del mundo. La Virgen María como criatura admirable, lugar humano de la encarnación de Dios y como sumo punto de la belleza creada y el orden del cosmos. La poesía medieval expresó esta voluptas paradisíaca, este placer, esta voluptuosidad paradisíaca, apoyándose en la rica tradición patrística, tanto griega como latina, y fundamentalmente en la interpretación mariana del Cantar de los Cantares. De las maneras más diversas y apelando no solamente a imágenes plásticas de tipo visual, sino a todos los sentidos corporales, como se decía hace un momento. Como uno de los tantos ejemplos, se puede observar otro pasaje del texto que ya mencioné y cité, el mencionado Tractatus ad laudem gloriose Virginis Matris, atribuido a Bernardo de Claraval, que invoca a María con el vocabulario propio del Cantar de los Cantares.
Beatísima Virgo Maria, tu es vivum vivi Dei templum, Spiritus Sancti Sacrarium, cella pigmentaria, thalamus sponsi, aureum vivi Salomonis reclinatorium, lectus celestium nuptiarum, cetus aromatum, paradisus omnium deliciarum. Beatísima Virgen María, tú eres el templo vivo del Dios vivo, el sagrario del Espíritu Santo, la celda o bodega, podemos decir, de los pigmentos, y se sobreentiende acá de las especias también, ¿no? El tálamo del esposo, el dorado reclinatorio de Salomón viviente, el lecho de las nupcias celestes, la congregación de los perfumes, el paraíso de todas las delicias. La poesía mariana occidental en los siglos XII y XIII comienza a sumar advocaciones a la Virgen con un valor tipológico, entre las cuales la himnoria latina enumera muchos, como la zarza ardiente vista por Moisés, ¿no? en el libro del Éxodo, la vara de Aarón, el maná caído del cielo, después ya el libro de los jueces, el vellocino de Gedeón, todos aluden a la Virgen, ¿no? La rama de la raíz de Jesé, mencionada por Isaías, la puerta cerrada a la que alude Ezequiel, la montaña de Daniel, etc. Entre estos, según el autor británico ya, digamos, de mediados del siglo XX, Rabi, también se encuentra el Paradisus Malorum y el Fons Hortorum, es decir, el paraíso de las manzanas, o las frutas en general, y la fuente de los jardines. Es evidente que los tópicos mariológicos de la Virgen como paraíso y en especial como lugar de placer para Dios y para los seres humanos que se refugian en ella serán empleados asimismo en la poesía románica escrita por cristianos, en algún caso laicos también, como atestigua, por ejemplo, esta primera estrofa de una bellísima composición, de una poesía, un alba, del trovador Guillem d'Autpol, que es aproximadamente del año 1265. Esperanza de tots fers esperances, fins de plazers, fons de vera mercé, etc. Dice en provenzal, leo la traducción: esperanza de todos los que firmemente esperan, río de placer, fuente de verdadera merced, cámara de Dios, huerto de donde nacen todos los bienes, reposo sin fin, refugio de niños huérfanos, consolación de los fieles desconsolados, fruto de alegría entera, seguridad de paz, puerto sin peligro, puerta de Salvador puerto. ¿Se escucha bien? Perdón. Perfectamente, se escucha bien, no hay ningún problema. Perdón, También está porque me perfecta la imagen. Tranquilo, Santiago, vamos bien. bueno, no, porque me había aparecido un cartel que había un poco de falla en la conexión. Fruto de alegría entera, seguridad de paz, puerto sin peligro, puerta de Salvador puerto, gozo sin tristeza, flor de vida sin muerte, madre de Dios, señora de firmamento, hospicio de amigos, seguro deleite sin tormento, del paraíso luz y claridad y alba. El verso final. Era necesario que la Virgen fuera representada ya no solo como flor, sino como huerto, vergel o jardín, porque constituye un lugar y no meramente un objeto. Es el primer templo del Verbo encarnado, el tabernáculo, el sagrario del cuerpo de Jesucristo, el tálamo nupcial donde la humanidad se desposa con Dios, el palacio donde viene a habitar el Espíritu Santo y su jardín particular. Por lo tanto, el antitipos del paraíso terrenal, que contenía el fruto prohibido, porque ahora el fruto de su vientre será fruto de salvación. Esto es lo que expresa toda esta poesía. La literatura, y muy especialmente la poesía
cristiana occidental ha hecho uso de numerosas imágenes, metáforas, símiles, profusamente cargados de símbolos, para describir estas realidades del misterio salvífico. En este sentido, la himnodia desarrolla abundantemente los tópicos del alimento y los perfumes, con ejemplos destacados en las, por ejemplo, secuentiae victorinas del siglo XII, que influyeron, se adoptaron y se imitaron en los monasterios y catedrales de su época, y en compendios himnódicos. La Virgen María es presentada no solo como la dadora del alimento celestial, sino como alimento mismo. Se la llama mel dulcoris, ¿no? O sea, miel de dulzura, oliva o almendra, o almacén de especias, apotheca specierum, aromatum cellula, huerto o jardín de delicias, hortus deliciarum, lleno de frutos, flores y bálsamos. Flos odoris es otra de las advocaciones. Por ejemplo, entre tantos ejemplos que se podrían citar, en el Códice Alcobacense 149 de Lisboa del siglo XIV, junto con una colección de milagros en prosa latina, se incluyen poemas litúrgicos marianos que repiten todas estas figuras vegetales. Entre las que se encuentra, entre todas estas composiciones se encuentran también secuencias de Adán de Saint Victor, que bueno, que por una cuestión de tiempo no he podido incluir aquí, pero que son muy ricas en este sentido también. En este texto que vemos aquí, es la primera oratio rítmica mariana de este códice, es Imperatrix Reginarum, contiene imágenes naturales en abundancia, ¿no? Preciosa Margarita, Rosa Gelu non atrita, Lux solaris, clara stella, spiritalis Dei cella, paradisi patens porta, perquam salus fuit horta, benedicta, gloriosa, super omnes speciosa, virga iese, generosa, pulcra nitens et formosa, vas electum creatoris, medicina peccatoris, y bueno, son solamente las estrofas 2 a 7 y sigue mucho más, ¿no? Leo la traducción: preciosa perla, rosa no marchitada por el hielo, luz solar, brillante estrella, celda espiritual de Dios, puerta abierta del paraíso por la cual surgió la salvación, bendita, gloriosa, sobre todas, bellísima, rama de Jesé, generosa, bella, resplandeciente y hermosa, vaso elegido del Creador, medicina del pecador. Por su parte, para mantenernos dentro de la península ibérica, otro códice del siglo XIV, también, aunque recoge composiciones de siglos anteriores, el Códice de las Huelgas de Burgos, recoge una colección de himnos, antífonas y secuencias muy abundante, y como he tenido oportunidad de decir en otros trabajos sobre esto mismo, las imágenes florales y el motivo del Hortus Deliciarum aparecen en muchas de las composiciones marianas. Bueno, en la número 128, 147, 132, 145, etc. El poema Flavit Auster Flatu Levi, por ejemplo, menciona el viento austro, que es un elemento propio del locus amoenus clásico, como imagen del Espíritu Santo que sopla sobre la Virgen. En otro caso, un poema bellísimo y bastante complejo, que está citado en la edición de Ascenso Palacios como el número 79, Intraviridarium, expresa la encarnación del Verbo de Dios y de la salvación con la alegoría del vergel. Es destacable la analogía de la plantación del Verbo en la carne de la Virgen, digamos, en relación con la inserción o trasplantación de María en el cielo con su asunción en cuerpo y alma. El seno de María, como figura de paraíso,
pero también su asunción, es decir, su nacimiento, entre comillas, en el rosedal del paraíso, constituyen una utilización muy novedosa del motivo del hortus clausus, ¿no? Del jardín cerrado. Aquí leo solamente para ahorrar un poco de tiempo la traducción. Dentro del vergel, el lirio virginal desposa a la rosa. En el seno de María se une al Hijo de Dios la carne de la gloriosa. En este jardín, trono endulzado por el lirio del verbo gloriosa, ya que en la carne, apartado el vicio, está el injerto, se adora a la rosa. Y la plantación de la rosa, después de esto, en rosal, del cielo se transmuta. Cuando la madre, asunta por el Hijo al trono del cielo, es exaltada. En este terreno comprado con oraciones y al precio de la Virgen y Madre, junto al renuevo del Verbo, plántenos por los siglos la diestra de Dios Padre. Amén. En su célebre obra sobre la literatura monástica medieval, el autor benedictino Jean Leclerc explica que el tópico del locus amoenus, heredado de la literatura clásica, no obstante debe verse siempre en la literatura monástica a la luz de la fuente bíblica, y especialmente del Cantar de los Cantares. Como ya quedó afirmado con las palabras de este otro autor, Henri de Lubac, con el que comencé, que retoman toda la mariología medieval, la Virgen María se asimila a la Iglesia, la cual está destinada a ser el lugar de la reconstitución del paraíso de los redimidos en Cristo. Este concepto de María como paraíso está fundado en su germen primigenio en este hermoso y breve libro del Antiguo Testamento del Cantar de los Cantares. Comenzando por la patrística y retomando los autores del período alto medieval y carolingio, Henri de Lubac expone sintéticamente la asimilación de María con la Iglesia a partir de la tradición de la interpretación mística de este libro. Y voy a citar: tomándola en su origen y en su intención constante, la interpretación tradicional del Cantar de los Cantares, una en su dualidad, descansa en una herencia históricamente atestiguada, al mismo tiempo que en un profundo simbolismo del que Jesús mismo ha querido servirse y del que puede pensarse que es ontológico. Sabemos que la interpretación mariana debía ser más tardía, aunque se encuentra ya en textos, aunque se encuentra ya muchos trazos dispersos desde la edad de los padres griegos, latinos o siríacos. Pascasio Radberto después, en el siglo IX, la consideraba ya normal. Ambrosio Auperto, en el siglo VIII, y San Pedro Damián, en el siglo XI, la utilizaban en sus sermones para las fiestas de la Virgen. Están también las anticipaciones de la liturgia. Sin embargo, no se sistematiza en Occidente hasta el siglo XII. Y el principal iniciador aquí es Ruperto de Deutz, a quien tienen ahí consignado en último lugar. Todo esto dentro de la cita de Henri de Lubac, que por otra parte admite siempre la interpretación eclesial como interpretación de base. Lejos de perdernos en zonas periféricas, ella nos sitúa fijamente, por el contrario, si la comprendemos bien, en el centro del misterio cuya revelación hecha a Israel y consignada en el Cantar era el anuncio figurado, porque ella es, en realidad, en la intención concreta de sus autores, un himno a la encarnación. Ella quiere celebrar la primera unión del Verbo con la naturaleza humana en el seno de la Virgen, el primer beso que Él, Dios, le da como prenda de la unión última. Fin de cita. Recientemente, tanto
una colega británica, Leslie Toomey, en 2019, como un colega nuestro argentino, Juan Héctor Fuentes, en 2020, señalan la relevancia de la obra mariológica de Ruperto de Deutz, en especial de su interpretación mariana del Cantar de los Cantares, para ciertos aspectos desarrollados en la literatura mariana hispánica específicamente, tanto en latín como en romance, al punto de poder vislumbrar su influencia en un autor como Gonzalo de Berceo. Ahora bien, en la obra de un autor con el cual quiero terminar, digamos, la exposición, que es Fray Juan Gil de Zamora, llega a un punto de acumulación y síntesis, podría decirse de suma. Sus secuencias laudatorias de alta densidad tipológica agregan muchos más términos al ya largo listado tradicional de seres y sustancias en función de los procedimientos de similitud mariológica. Esto puede apreciarse fundamentalmente en la himnodia elaborada por este maestro franciscano, enriquecida con un tipo de imágenes originado en su instancia primigenia justamente en el Cantar de los Cantares, pero condensado, pulido, ensayado ya en la prosa teológica de estos autores que ya mencioné, Ruperto de Deutz y los que lo han antecedido y seguido, y por supuesto a quien no mencioné o mencioné muy al pasar y no me detuve, que correspondería a la parte del trabajo que dejé afuera, que es Bernardo de Claraval. Bueno, versificado también esto en los ritmi y en las secuencias victorinas y en otros prosarios litúrgicos, ¿no? A todo esto aludo cuando me refiero a toda la tradición que desemboca en Juan Gil de Zamora. Para ubicarnos sobre quién es este autor, ¿no? En la Castilla de fines del siglo XIII, Juan Gil de Zamora, quien fue llamado por su nombre latino también en los documentos, Johannes Aegidius Zamorensis, egresado de la Universidad de Salamanca. Antes de su ingreso en la Orden de los Frailes Menores, concurrió después a la Universidad de París alrededor del año 1277, donde llegó a ser discípulo del franciscano San Buenaventura y pudo haber estado en contacto incluso también con Santo Tomás de Aquino. Ya maestro en teología y erudito en letras, ciencias y música, regresó a Castilla para colaborar con la obra cultural ya al final de su reinado de Alfonso X, desempeñándose luego también como preceptor del sucesor Alfonso X, el rey. Además de obras científicas, musicológicas e históricas como la Historia Naturalis y el De Preconis Hispaniae, obras en las que, entre paréntesis, digo, está profundizando en aspectos justamente de la ciencia del momento, ¿no? Que contempla a la naturaleza, o bien de toda la tópica literaria en torno también a las imágenes naturales, aunque no aplicado necesariamente a una cuestión religiosa. En cambio sí, en su Liber Mariae, Libro de María, introduce una extensa colección de más de 70 milagros marianos y a su vez otra sección de la obra, un Officium Almiflue Virginis Mariae, es decir, un oficio del alma Virgen María, o de Almiflua Virgen María, traduciendo un poco, imitando el latín, en honor a la Virgen, en el que se destaca la obra himnódica. Este oficio consta de himnos para las horas de la Virgen, maitines, laudes, vísperas y nocturnos, con un altísimo grado de elaboración conceptual y simbólica, y se destacan especialmente dos largos himnos en los que la alabanza mariana adopta un lenguaje inusitado.
En uno de ellos se desarrolla una enumeración de las artes liberales personificadas, esto, bueno, de boeciana memoria tal vez, que quedan perplejas y desvalidas ante el parto virginal de María. En otra composición, una extensa exposición de los atributos de la Virgen, en la que se suceden abundantes imágenes del mundo animal y vegetal, y aún el lapidario. Una extensa sección de piedras, pero todas en función a la exaltación de María. Así, trivium, quadrivium e historia natural se incorporan a la mariología en el discurso del erudito franciscano con fines no solo doctrinales, sino poéticos. Bueno, cito en esa manera de clausura las estrofas más relevantes, me parece a mí, del Oficium al Miflo de Virginis, a partir de las más relevantes con respecto a este trabajo, por supuesto, ¿no? A partir de la edición más reciente y autorizada de Estrella Pérez Rodríguez del 2018, y destaco los versos que aluden a conceptos de una mariología medieval occidental, junto con las imágenes de una verdadera poética mariana, que llega a uno de los pináculos más altos justamente en esta arquitectura vivaz de poética del maestro zamorano. No lo voy a leer entero, por supuesto, porque es una cita extensa, pero sí me gustaría leer algunas de todas estas estrofas, que de todas maneras después puedo poner a disposición. Leo, por supuesto, la traducción directamente. A partir de la estrofa que tienen citada acá, si ustedes se fijan bien, las estrofas en lo que en las composiciones poéticas se llaman secuencias, siempre van de a pares, y por eso se listan, se enumeran de esta manera: 5A, 5B, 6A, 6B, etc. ¿no? Lo aclaro por las dudas. Lo que tienen las criaturas, buenas castas, limpias y puras, lo procura el nombre de la Virgen. Lo que así se designa se conoce por su resultado cuando da sentido al nombre. Ella es fruto, tierra fértil, el vellón humedecido por el rocío. Ella es la seca era. Ella es casa, templo, trono, puerto, puerta, portadora de la carga, grano sin paja. Racimo de Chipre, sarmiento, palma, alto cedro, vid, vivificante, ciprés del Líbano. Tierra, mar, aire, fuego, porta, transporta, palpita, fuego del amor en su clíbano. Roja zarza, rubicunda rosa, de las violetas, la graciosa, acanto y lirio. Tú, mirto, olivo, tú, laurel y rosal, flor campestre de los valles. Estoy citando la edición que mencioné, pero acá tal vez lo más correcto sería, más que mirto, olivo y laurel, habría que decir tu jardín de mirtos, bar y jardín o huerto de laureles, ¿no? Porque está usando el colectivo Mirtetum, Olivetum, Lauretum y Rosedal, Rosetum, ¿no? Flor campestre de los valles. Bueno, es un poema muy extenso, diciendo nardo, mirra, incienso, perfume, canela, calamento, azafrán, musgo, cañafístula, estoraque, estacte y amomo, nuez, resina, bodega que llena en la casa de aromas, dulce miel, perfumada flor, fuente de asombro, puente sobre el dolor, bálsamo incorrupto, arca, libro, testamento, vara, maná, condimento, tálamo de castidad, esposa, cónyuge, casada, madre del padre, del hijo, hija, virgen, honra de las vírgenes, para los leprosos medicina, para las menstruantes fuente, piscina, vida, salvación de los hombres. Y después ya en las estrofas 14
a partir de la 14, Tsunamita del Liceo, que una vez le preparó mesa y habitación, jardín vallado, fuente sellada, que es ventilada por el leve austro, tú umbráculo de Jonás, tú mina de claridad, oro dorado de la deidad, tú ventana de cristal, paraíso de voluptuosidad, para modelo de caridad, tú cinta escarlata. Y en la primera antífona para las laudes, Gil de Zamora introduce el mismo concepto, pero de una forma muy breve, ¿no? Esta pequeña estrofa que ven acá, que en realidad es una antífona, loen a la Madre de Piedad, loen al Templo de la Trinidad, loen a la Estrella de Claridad, loen al Jardín de la Voluptuosidad, los reinos y los imperios. A la espera de poder seguir sondeando más profundamente el caudal poético de este interesante autor hispánico del siglo XIV, no siempre hasta fecha muy reciente valorado en toda su riqueza, la conciencia de la inmensidad de tal tarea se vuelve también gozo y necesidad de recurrir de manera constante a un patrimonio religioso y estético común de nuestra cultura, a los autores y obras latinas de esos siglos en los que la ciencia, la poesía, la filología, la teología y hasta la filosofía parecían ser damas en danza alrededor de la Virgen María. Bueno, eso es todo.